Que los gringos hagan lo que les dé la gana. Nosotros somos imperturbables. Atacando a nuestro pueblo. Son unos imbéciles, Delcy. Son unos imbéciles. Escuché la explosión, escuché el silbido, era puro silbido. Probablemente sea fácil entrar. El problema va a ser salir. Después del operativo estadounidense que el 3 de enero en Caracas se extrajo al narcodictador Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, no hubo ningún comunicado oficial del chavismo explicando qué había pasado. De hecho, quien confirmó la captura fue el propio presidente estadounidense Donald Trump. El estado de shock en el que quedaron las fuerzas lideradas por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, no les permitía reaccionar. Las imágenes que se difundían en las redes las habían capturado los teléfonos celulares de las personas que alcanzaron a ver el ataque estadounidense sobre zonas militares y estratégicas de una capital que había sido totalmente dominada a control remoto, sin que el chavismo pudiese hacer algo, más que caer admirando el poderío militar que los retrató esa madrugada. Ante la falta de información oficial detallada, empezó a circular un audio que daba una idea más cercana a una escena digna de películas de ciencia ficción. Tenían una vaina que a mí me hicieron botar, yo botaba sangre por la nariz, no sabía de qué era, fue un pito que sonó en toda Caracas y hacía que la gente botara sangre por la nariz, por los oídos, no podíamos movernos. Soy Jaime Garbet y esto es G-News, el canal aliado de Casto Ocando News, con las historias que no debes olvidar. En esa grabación, una persona que se identifique como miembro de un colectivo chavista describe el ataque. Fueron 8 helicópteros y 20 hombres. 20 hombres que mataron a 200 hombres, bueno, 32 de un solo coñazo, más de un poco de guardia de honores presidenciales, un poco de civiles, y solamente eran 20, pero los armamentos que tenían, bueno, eran unos armamentos que me dicen los panas, que disparaban más de 300 balas, bueno, por minuto. Eran unos armamentos que los tipos son demasiado rápidos. En un punto del relato, menciona algo que llama la atención. Dice que se escuchó un pitido extremadamente fuerte y que, inmediatamente después, varios de los hombres que estaban con él se desmayaron. A otros les empezó a sangrar la nariz. Varios quedaron con un dolor de cabeza tan fuerte que no podían mantenerse en pie. Tenían una vaina que a mí me hicieron botar, yo botaba sangre por la nariz, no sabía de qué era, fue un pito que sonó en toda Caracas y hacía que la gente botara sangre por la nariz, por los oídos, no podíamos movernos, nos inmovilizó ese pito, dicen que es lo que llaman la onda expansiva sónica. Fue algo muy horrible, fue una vaina muy arrecha. La voz en el audio no se refiere a disparos ni a explosiones, habla de un sonido muy particular. Sabemos que esto por sí solo no prueba nada, pero es un detalle al menos extraño en el contexto de una operación militar. Ese audio no quedó aislado. Días después, otro sobreviviente fue entrevistado por medios del régimen y describió algo muy parecido. Desde el punto de vista periodístico, esto no convierte el hecho en verdadero, pero sí lo vuelve digno de atención. Cuando testimonios independientes coinciden en un detalle tan específico, conviene preguntarse: ¿fue esta una reacción física natural de soldados venezolanos y cubanos en pánico ante el despliegue estadounidense? ¿O en efecto, fue causado directamente por un arma especial? Cuando se empieza a hablar de arma sónica, es importante no mezclar conceptos. Existen armas acústicas reales. La más conocida es la LRAD, un dispositivo que emite ondas sonoras muy potentes y que se ha usado para dispersar multitudes o advertir embarcaciones. Puede causar dolor, desorientación y, a corta distancia, daño auditivo. También existen las armas de energía dirigida, que no usan sonido sino radiación electromagnética como microondas. El ejemplo más citado es el Active Denial System, desarrollado por Estados Unidos para control de multitudes. Este produce una sensación intensa de calor en la piel, sin causar heridas visibles. Estas tecnologías existen, están documentadas, han sido desarrolladas por el Pentágono durante años. Lo que no está documentado es un sistema que cause, a distancia, colapsos físicos, sangrado nasal y síntomas neurológicos severos, como los que describen los testigos.
Aunque Estados Unidos y otras potencias llevan décadas investigando armas acústicas y energía dirigida, no existe ningún caso público, confirmado y reconocido de que se hayan usado en combate real entre fuerzas militares. Han sido probadas y desplegadas en bases. También han sido presentadas en demostraciones militares como parte del futuro que vendrá. Pero no hay antecedentes de uso operativo en una misión como la del pasado 3 de enero en Caracas. Por eso, si los que describen estos testigos es correcto, no estaríamos hablando de algo rutinario. Esta historia de un salto cuantitativo cuando la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, publicó en la red social X el testimonio de uno de estos supuestos defensores de Maduro describiendo el arma misteriosa. Aunque esta no es una confirmación militar, en política internacional, cuando un vocero de la Casa Blanca decide amplificar una versión en lugar de negarla, está enviando una señal. No necesariamente sobre lo que pasó, sino sobre los temas que quieren poner sobre la mesa. Ante todo esto surge una pregunta necesaria. Si estas tecnologías existen pero nunca se han usado públicamente en combate, pero en Caracas aparecen relatos que describen efectos compatibles con armas de energía dirigida, ¿fue la operación Determinación Absoluta la primera en donde se usó este tipo de tecnología? No sería extraño desde el punto de vista militar. Las grandes potencias históricamente han probado nuevas armas en conflictos reales. Lo hicieron con aviones, con drones, con misiles de precisión. La diferencia es que estas misteriosas armas no dejan restos materiales visibles, sino que actúan dejando al enemigo incapacitado, sin entender qué los golpeó. Ellos pelean de las alturas, que son drones. Venezuela nunca ha entrenado contra un dron. Nosotros no tenemos drones, no tenemos tecnología. Las velocidades de esos helicópteros, jamás hemos visto un helicóptero con una velocidad tan... que dejó un poco de casa aquí sin techo, dejó los árboles caídos. Un helicóptero que iban a una velocidad jamás vista. Ni siquiera nosotros hemos tenido un helicóptero de eso aquí. Entre analistas militares hay un concepto que aparece con frecuencia cuando se habla de este tipo de escenarios: soft kill o muerte suave. No es eliminar al enemigo, sino dejarlo físicamente inutilizado antes de que pueda reaccionar. El Pentágono no ha confirmado ningún sistema concreto, pero una de las hipótesis más sólidas apunta a tecnología de microondas de alta potencia, basada en un fenómeno conocido como el efecto Frey. A diferencia de un arma sonora clásica, este tipo de dispositivo no emite ningún ruido hacia el exterior. Más bien, emite una energía electromagnética pulsada. Esa energía atraviesa el cráneo y es absorbida por el agua presente en el cerebro y en el oído interno. El calentamiento que produce es mínimo, casi imperceptible, pero ocurre de manera abrupta. Esa expansión súbita genera una onda de presión interna, y es ahí donde aparece el fenómeno más extraño. La persona afectada oye zumbidos, chasquidos o un rugido que no proviene del ambiente, sino que se origina dentro de su propia cabeza. Cuando la frecuencia interactúa con el sistema vestibular, el equilibrio se pierde de inmediato. Aparecen vértigos severos, náuseas y desorientación total. A mayores niveles de energía, esa expansión rápida puede afectar pequeños vasos sanguíneos, lo que encajaría con los sangrados y traumatismos internos descritos por los testigos. Algunos expertos también mencionan una alternativa menos probable, pero posible: la emisión de pulsos infrasónicos, ondas de muy baja frecuencia, inaudibles, capaces de atravesar el cuerpo y entrar en resonancia con órganos internos. A intensidades altas, este tipo de energía puede generar vibraciones internas extremas, náuseas y colapso físico sin necesidad de un impacto directo. Desde el punto de vista táctico, el efecto sería claro. No se trata de ganar un enfrentamiento a tiros. Más bien, la idea es neutralizar una fuerza numerosa antes del contacto. Eso explicaría cómo un grupo reducido de operadores estadounidenses pudo avanzar prácticamente sin resistencia frente a una fuerza mucho mayor, al menos en cuanto a números. Lo otro que no hay que perder de vista es que, sea como sea, el chavismo queda atrapado en su propio discurso. Durante años, Maduro y su aparato propagandístico insistieron en que Estados Unidos es un imperio en decadencia, incapaz de operar dentro de Venezuela. Pero ahora, sus propios hombres describen una tecnología que los derriba sin disparar un solo tiro. O están exagerando, o están admitiendo que enfrentaron algo que los superó completamente. En ambos casos, el relato chavista queda debilitado. Si lo que ocurrió en Caracas fue realmente el uso de un arma de energía dirigida o sónica, entonces no estamos hablando solo de Venezuela.
Estamos hablando del inicio de una nueva forma de hacer la guerra, donde no siempre habrá explosiones ni balas, pero sí colapsos físicos que reducen a las fuerzas enemigas. Si te gustó este contenido, no olvides dar like y compartirlo. Además, te invitamos a que te suscribas al canal y activar la campanita. Recuerda que somos G News, el canal con las historias que no debes olvidar. Por supuesto, consternado, golpeado emocionalmente, y uno pudiera decir, en el mejor de los usos de ese término, con mucho temor. Con mucho temor.